Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de junio del 2020. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Eh, Como siempre, se podrán realizar preguntas durante la exposición de los principales resultados y estas preguntas al final serán leídas y respondidas. Dicho esto, César, por favor, si puedes iniciar la presentación. Está muy buenos días. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de junio del 2020. En este sentido, la tasa de inflación correspondiente al mes de junio del 2020 fue del menos 0,4%. Con este resultado, la inflación acumula una tasa del menos 0,8% al primer semestre de junio del 2020. Y en términos interanuales, la misma se ubica en 0,5%. En el resultado de la inflación del presente mes incidieron básicamente la reducción de precios de los alimentos, de los combustibles y del pasaje que se había decretado en el mes a mitad de mayo del mes anterior y tuvieron su incidencia en este mes de junio. Con respecto a la inflación núcleo, la misma se ubicó en 0% en el mes de junio, acumulando una tasa del 0,4% en lo que va del año, y en términos interanuales la misma se ubicó en 1,3%. La inflación subyacente, por su parte, que es la que excluye los productos volátiles de la canasta, se ubicó en menos 0,2%. En términos acumulados, este indicador acumula al mes de junio del 2020 una tasa del menos 0,4% y en términos interanuales la misma se ubica en 0,9%. Observamos la evolución de la inflación para el periodo febrero 2013 a junio 2020, donde la inflación total registra una tasa de variación interanual del 0,5% y la núcleo se ubicó en 1,3%. La tasa de evolución mensual de la inflación para el periodo 2015-2020, también la evolución de la tasa de la inflación núcleo para el mismo periodo y la evolución de la inflación subyacente también para este periodo de referencia. Si analizamos la inflación de bienes, servicios y rentas, vemos que los alimentos en general en el mes registraron una tasa de variación del menos 1,9%. Si excluimos las frutas y verduras, esta tasa se convierte en menos 1,3% en el mes de junio 2020 y los otros bienes registraron una tasa del 0,2%. En términos interanuales, los bienes alimenticios registraron una tasa del menos 1,5% y los alimentos sin frutas y verduras se ubicaron en menos 0,8%, en tanto que los otros bienes registraron una tasa de variación interanual del 0,5%. Analizando el entorno externo, vemos de que el petróleo tipo Brent se cotizó en $40,8 por barril en el mes de junio de 2020 y en términos interanuales registra una variación negativa del menos 35,2%. Por su parte, el petróleo WTI se cotizó en $38,3 el barril en junio de 2020 y en términos interanuales la tasa de variación se ubica en menos 29,8%. Si analizamos la inflación regional y mundial, vemos que la inflación mensual en Brasil registró una tasa del menos 0,4%, esto es a mayo del 2020, y registró una tasa negativa por segundo mes consecutivo, y en términos interanuales esta tasa se ubica en 1,9%. Por su parte, en Perú, la tasa de inflación mensual se ubicó en 0,2% y en términos interanuales registró una tasa de variación del 1,8%. En Chile registró también una tasa de variación negativa en el mes de mayo del menos 0,1% y en términos interanuales se ubica en 2,8%. Por su parte, la inflación en Colombia también en mayo registró una tasa de variación negativa del menos 0,3% y en términos interanuales se ubica en 2,9%. Por su parte, en Ecuador, la tasa de inflación en mayo registró una tasa de variación del menos 0,3%, también negativa, y en términos interanuales la misma se ubica en 0,8%. Por su parte, la inflación en Bolivia registró una tasa de variación del menos 0,02%
y en términos interanuales la misma se ubica en 1,2%. Por su parte, en México la tasa de variación se ubicó en 0,4% y en términos interanuales se ubicó en 2,8%. En el caso de Uruguay, la tasa de inflación fue del 0,6% en mayo y en términos interanuales se ubica en 11,1%. Por su parte, la inflación en Argentina, la tasa de inflación mensual se ubicó en 1,5% y en términos interanuales se ubica en 42,1%. Por su parte, en Estados Unidos, después de 2 meses de tasa de variación mensual negativa, en mayo la inflación se ubicó en 0% y en términos interanuales se ubica en 0,1%. La zona del euro, la tasa de variación en mayo fue del menos 0,1% y en términos interanuales la misma se ubica en 0,1%. El caso de Alemania también registró una tasa de variación en el mes de mayo del menos 0,1% y en términos interanuales registró una tasa del 0,6%. China registra su tercera tasa de variación mensual negativa consecutiva y en mayo registró una tasa del menos 0,8% y en términos interanuales se ubicó en 2,4%. Vemos un resumen de las tasas de variación mensual, tanto regional como mundial, donde se observa que varios países han registrado tasas de variación negativa y en general los niveles de inflación también, como se puede ver en la siguiente tabla, están relativamente bajas y estas variaciones dependen un poco de la composición de la canasta. Aquellos países que tienen un ingreso más bajo generalmente tienen una mayor composición o mayor preponderancia de los alimentos, por lo tanto la incidencia de la variación de estos precios es mayor a aquellos países donde la canasta tiene una composición distinta. El caso de los índices de precios de la FAO, vemos que esto a mayo también del 2020, el índice de alimentos registra una tasa de variación del menos 6,5%. El índice de los productos lácteos registra una tasa de variación interanual del menos 19,6%. La carne registra una tasa de variación del menos 3,6%, en tanto que el índice de los cereales registra una tasa de variación del menos 0,1% y el aceite del 0,5%. Siguiendo con el entorno interno, observamos que la inflación sin alimentos registra una tasa de variación interanual del 1,2% y la inflación sin alimentos, servicios tarifados y combustible registró una tasa de variación del 2,8%. Por su parte, los otros bienes de la canasta registraron una tasa de variación del 0,5%. Los alimentos sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del menos 0,8%. Los bienes nacionales sin frutas y verduras al mes de junio del 2020 registraron una tasa de variación del 1%, en tanto que los productos importados sin frutas y verduras registraron una variación del 0,5%. El altamo del mercado doméstico de la carne registró su quinta reducción mensual. En el mes de junio, puntualmente, los precios de la carne vacuna registraron una tasa de variación negativa del menos 5,2%. Por su parte, los alimentos sin frutas y verduras, como habíamos mencionado, registró una tasa de variación del menos 0,8%, en tanto que también la carne vacuna registró una tasa de variación interanual del menos 0,8%, la de cerdo del menos 4,4% y la de carne de ave del menos 1,7%. Por su parte, los lácteos registraron una tasa de variación interanual del 1,7%, el aceite del 1,9% y el azúcar del 0,8% también a junio del 2020. Las proporciones de variaciones positivas observadas en la inflación en el mes de junio fue del 44,1%, similar al 44,3% observado para el promedio del periodo 95-2019 y igual al promedio histórico del 44,1%. Los reportes puntuales, vemos que en junio las variaciones de los productos que justifican un poco esta reducción del menos 0,4%, está concentrado en los alimentos, principalmente en la carne vacuna, como mencionábamos, los combustibles que terminaron de tener su impacto de la reducción en el mes de mayo, así como también el precio del pasaje, y otros productos lácteos también registraron reducciones en este mes en particular, en tanto que estas reducciones fueron atenuadas por los aumentos observados sobre todo en los productos relacionados
la informática, a la adquisición de automóvil, consistente un poco con la depreciación de la moneda observada en este mes en particular. Las principales variaciones observadas en forma gráfica, lo que explica un poco la tasa de variación acumulada del menos 0,8 en el periodo de enero a junio, gráficamente, y en términos interanuales lo que explica esta tasa de variación del 0,5%. Los principales aumentos observados en el mes puntual de junio, las principales disminuciones observadas gráficamente. Muchas gracias.